Bendiciones, bendiciones y muchas bendiciones. Gadol Berajá. Grandes bendiciones para su vida, mis amados Sahim Behayot. Bueno, ¿dónde le puso el separador? Ahí en el Brit Hadashah, carta a los Efesios. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer del verso 11 al verso 16. Lo vamos a leer Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Ya está ahí? ¿No se escucha ese amén? ¿Ya está usted ahí en el Brit Hadashah, carta a los Efesios, capítulo 4? Ok. Vamos a leer Beshem de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué dice? Además, él dio a algunos el ser emisarios. Estamos hablando de Sheluhim, embajadores o apóstoles, como es la traducción griega. A otros, Nebim. Estamos hablando de ¿qué? De profetas. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Hacer volver al pueblo del Eterno a la obediencia y observancia de la bendita Torá. A otros, Besorim, proclamadores de las buenas nuevas de salvación o de redención. Estamos hablando de los evangelistas. A otros, Roim, pastores. ¿Cuál es su función? Son los que guían y apacientan a las ovejas. A otros, Morim, traducido como maestros. Y estos maestros son los que enseñan la bendita Torá a la Kehilá de Yehoshua, a la congregación de Yehoshua, al pueblo de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Mire lo que dice el verso 12. La tarea de todos ellos es equipar a los Kadoshim, a los santos de Jehová, para la obra del ministerio, hablando del servicio. Amén. Para la obra del ministerio que edifica al cuerpo del Mashiach, hablando de la Kehilá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe completa, y al conocimiento exacto del Hijo del Eterno, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Aleluya. Mire lo que dice el verso 14. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Miren nada más, las artimañas ¿de qué? Del error. Vamos al verso 15. En cambio, siguiendo la emet, la verdad en amor, crezcamos en todo dentro de él, que es la cabeza, hablando del Mashiach. Bajo su control todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica a sí mismo en Ahabá, en ese vínculo perfecto que es el Ahabá, el amor perfecto de Jehová, vuestro Elohim. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa es la palabra del Eterno! Entonces, veamos de manera especial el versículo 13. ¿Qué vamos a encontrar en el versículo 13? El propósito. El propósito. No se me pierda, ponga usted atención. En el versículo 13 vamos a encontrar ¿qué? El propósito. Amén. Porque en los versículos 11 y 12 están las fuentes y las palmeras. Por eso le dije al principio, grabes esto en sus memorias, fuentes y palmeras, porque lo va a ocupar. Entonces, en el verso 13 vamos a encontrar el propósito. En el verso 11 y 12 están las fuentes y las palmeras. Pero en el 13 está la tierra prometida. O sea, está la calidad transitoria de lo que es la estación de Elim. Mire lo que dice esta misma porción de la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11, pero en lo que es la traducción Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice? Y él mismo, hablando del Señor mismo, esto fue preparación del Eterno.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al abacados. Verso 12. ¿Cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay un camino por delante para preparar, perfeccionar a los santos para, hablando futuro, la obra del ministerio. Entonces hay un camino por delante para la edificación del cuerpo del Mashiach. Esto está en el futuro. Hasta que todos lleguemos, miren nada más, hasta que todos lleguemos, y ahí recién es tierra prometida, hasta que todos lleguemos a nuestra Canaán celestial, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach. Hacia allá es donde vamos. Allí es donde debemos llegar, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del Mashiach, para que ya no seamos, mire, para que ya no seamos. Eso significa que antes sí éramos, durante el camino sí, pero cuando lleguemos ya no, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mashiach, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todo lo que son las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que dice la Reina Valera. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que hay un proceso de caminata, de crecimiento y de seguimiento. Un proceso de caminata, de crecimiento y de seguimiento. Entonces, cuando el Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Mashiach, a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, hasta que lleguemos. Esa es la meta. Esa es la meta. La meta es allá, la tierra prometida, la Canaán celestial. Es allá donde el Eterno dijo a su pueblo, Canaán, esta tierra te daré a ti y tú establecerás el reino. Allí fue donde ellos terminaron buscando aquella ciudad que tiene fundamentos no puestos por manos de hombres. Porque estamos hablando de la Jerusalén o de la Jerusalén celestial. Estamos hablando del reino espiritual del Eterno, del Mashiach, de la era del Mashiach. Pero antes, miren, de lo que es la plenitud de este reino, ¿qué pasa? Hay jornadas, hay una cantidad de etapas que se tienen que pasar y una cantidad de circunstancias que se tienen que superar y una cantidad de enfermedades en el alma que se tienen que sanar y cosas en el Ruach que se tienen que liberar. En el Ruach de seres humanos, en el Ruach que usted y yo tenemos, no hablando del Ruach HaKodesh, porque Él es santo, 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 no se puede influenciar y mucho menos poseer por espíritus inmundos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos, es decir, que hasta que todos lleguemos, o sea, primero vamos pasando por ciertas etapas. ¿Y qué sucede mientras llegamos? ¿Qué sucede mientras llegamos, amados Ahim Behayot? Bueno, hay estaciones.
42 estaciones son las que vamos a estudiar. Estamos viendo algunas estaciones, bendito sea el Eterno, y dentro de esas estaciones estamos viendo unas difíciles, unas amargas y otras agradables, que es de descanso. Por eso estos versos, el 11 y el 12, representan a Elim, el oasis, el descanso. Aleluya. Hasta siente uno bonito. Pero bueno, vamos a regresar pues a Elim. Y vamos a ver un poquito de numerología, o vamos a ver un poco de números, y vamos a ver tipología en la numerología y la tipología del ministerio. Y el ministerio estamos hablando del servicio, de la Keilah, de la congregación. Entonces vamos a regresar una vez más ahí a Shemot, Éxodo, y a Bamidbar, Números, y vamos a mirar lo que leímos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que por medio del Ruach Kodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu apartado, se nos dice como característico o características de Elim. Es decir, amados Ajim Behayot, que esas frases son las que caracterizan a Elim. El Ruach Kodesh consideró suficientes esas frases, porque la tipología Él ya la había dado en su bendita Torah. Él ya nos la dejó escrita. Él ya nos mostró el camino. Cuando nosotros buscamos desde el principio hasta el fin, en la bendita Torah, en el Brit Hadashah, la tipología, nos vamos a dar cuenta y vamos a saber a qué se refieren las 12 fuentes y a qué se refieren las 70 palmeras. Entonces, ya el Eterno dijo todo con esto, al darnos la clave. Ya nos está llevando por toda la bendita Torah y el Brit Hadashah, desde Bereshit hasta Jasón, Apocalipsis o Revelación. Si usted quiere entender, amado Ajim, amados Ajim Behayot, si ustedes quieren entender a qué se refiere con las 12 fuentes y a qué se refiere con las 70 palmeras, pues, manos a la obra. Vamos a buscar en la bendita Torah, en el Brit Hadashah, el Tanaj y el Brit Hadashah, todo completo desde el principio hasta el fin. Cada vez que aparece el 12 y cada vez que aparece el 70, hay que buscarlo, porque no aparece en muchas situaciones, pero siempre aparece en el mismo sentido o en el mismo contexto. El número 12 y el número 70 estamos hablando que son números apostólicos, o números que nos dirigen hacia los Sheluhim, los emisarios o los apóstoles. Podemos encontrar en la bendita Torah, ahí en lo que es el Sefer de Bamidbar, Números, en el capítulo 11, del verso 16 al 30, encontramos ahí lo que nos habla el Eterno sobre los 70 ancianos. Cuando el Eterno instruye a Moshe a reunir 70 ancianos de los hijos de Israel para que le ayudaran a él a liderar al pueblo de Israel, porque eran muchos. Estos ancianos recibieron por parte del Eterno una porción del Ruach, del espíritu de Moshe, y también profetizaron. ¿Dónde encontramos eso? En Bamidbar, Números, capítulo 11, versos de 16 al 30. También encontramos en el Brit Hadashah, encontramos 70 discípulos. Lo que es en el libro de Hillel Lucas, en la Besora de Hillel Lucas, en el capítulo 10, del verso 1 al verso 24, usted lo encuentra. ¿Qué hizo nuestro amado Mashiach Yehoshua? La misión de los 70. Envía a 70 de sus discípulos en misión para preparar el camino para él mostrarse, para realizar su obra. Estos enviados, estos discípulos regresan con grande alegría y
informándole que incluso los espíritus inmundos se le sometían en el nombre poderoso y glorioso de Yahushua HaMashiach. Si recuerda, algo muy hermoso que les dijo el Eterno: no se regocijen de eso. Regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque esto de que los demonios se os sujeten es cosa sencilla. Lo que verdaderamente les debe preocupar es que su nombre esté escrito en el libro de la vida allá en los Samaim. Entonces podemos entender que el número 70 puede simbolizar, por una parte, universalidad. La misión de los 70 discípulos en lo que es Gilel Lucas en el capítulo 10 puede verse como un símbolo de la universalidad del mensaje de salvación de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. En resumen, el número 70 en la Tanaj, en la bendita Torah, en el Brit Hadashah, se asocia con los temas de liderazgo, de profecía, de misión y cumplimiento de promesas hechas por el Eterno, promesas divinas. El Eterno envió primero a 12. Bueno, nuestro amado Mashiach Yehoshua envió a 12 y también a los otros 70, o primero los 70 y luego los 12. Usted conoce bien la historia. Y ya habíamos visto cómo allí en el Brit Hadashah, en la carta a los Efesios capítulo 4, nos habla de que él mismo, nuestro amado Mashiach Yehoshua, Adonai Yehoshua, él mismo dio. Él le dio a la Keilah para perfeccionarla. Porque dice que estando con poder en gloria, abrió su mano y dio dones a los hombres. Dio regalos a la Keilah. Esos 5 ministerios, como se conoce en la esfera espiritual. ¿Cuál era el propósito y el motivo? Le dio estos dones, estos regalos, estos ministerios a su Keilah, la Keilah de Yehoshua, para perfeccionarla. De manera que la Keilah de Yehoshua necesita ser perfeccionada. Necesita ese perfeccionamiento. Aunque ese perfeccionamiento es solo temporal. Ese servicio es solo temporal. Digamos que ese ministerio es como una especie de andamio. El andamio se coloca no para vivir en el andamio. El andamio llega por un momento a ser útil. El andamio se coloca para poner tablas sobre de él, para poder hacer el trabajo que se va a realizar. Pero una vez que el trabajo ya esté realizado, una vez que ya están las columnas, o que ya está el techo, o que ya está la losa, que todo está firme, que todo está bien fraguado, ya no se necesita el andamio. El andamio se quita. Aleluya. Y entonces salimos de Elim y vamos hacia el Mar Rojo. Y luego a aprender a recoger maná por nosotros mismos. Cada mañana, cada uno de nosotros, lo que nos hemos de comer. Bendito sea el Eterno. Y el día sexto, doble, porque el día séptimo es Shabbat, día de cesar, día de reposo, día de descansar. Bendito sea nuestro abacados. Pero mientras tanto, el Eterno le hace descansar a su pueblo. ¿Dónde? Donde hay un fluir de Dios, donde hay una presencia de Dios, donde está la Shekinah de Dios y donde hay sombra de parte de Dios. Así que el número 12 es un número apostólico, así como el número 70. Así que usted puede ver, el que tiene ojo para ver, vea. Usted puede ver que cuando cruzaron el Jardín pusieron 12 piedras. Los hijos de Israel también eran 12. Las tribus eran 12. En el Brit Hadashah, en Jasón Apocalipsis, encontramos que la Nueva Jerusalén tiene 12 perlas. Tiene 12 puertas.
tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 Sheluhim del Cordero, de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el número 12 es un número apostólico y estamos hablando de gobierno. Pero el ministerio no se completa solamente con los Sheluhim, con los apóstoles, con los enviados o con los emisarios, sino que hay también profetas, evangelistas, pastores y maestros, aparte de los 12. Estos también, esto es lo que conforma también los 70. Por lo tanto, siempre que en las Sagradas Escrituras aparece el número 12 y el número 70, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? A ministerio. A ministerio. Así que podemos encontrar en Elim la necesidad del ministerio. La necesidad del ministerio. El pueblo pasó y sigue pasando por situaciones difíciles y complicadas. Pasamos situaciones amargas como en Mara, y el Eterno, por cierto tiempo, porque Él es el que juzga cuánto tiempo es necesario estar ahí, le concede al pueblo cierto descanso después de ciertas pruebas. Y el Eterno es el que le da a la Kehila los regalos, los dones. Y esos dones, esos regalos son personas. Y esas personas son la comunión de los Sheluhim, la comunión de los apóstoles, la comunión del ministerio, la comunión del ministerio. Aquí vemos algo muy interesante, que una sola palmera no puede hacer un oasis. Se necesitan todas. Se necesitan las 12 fuentes y se necesitan las 70 palmeras para que un pueblo con 600,000 hombres más mujeres, niños y ancianos, casi 2 millones de personas, puedan realmente acampar por 3 semanas, descansar de sus pruebas, de sus tragos amargos y luego empezar a caminar para aprender otras lecciones. ¿Dónde? Más adelante, en la siguiente jornada. Entonces usted y yo, va a llegar un momento en el que ya nadie más nos enseña. Después de pasar las jornadas va a llegar un momento donde ya más nadie nos enseña. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano. Nadie le dirá, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grandioso, hasta el más grande, porque yo, Jehová, perdonaré sus perversidades, sus pecados, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. ¿Dónde encontramos esto? Jeremías el profeta, capítulo 31, verso 34. O del 31 al 34. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque será propicio a sus injusticias. Nunca se acordará más de vuestros pecados. Y dice, pondré mi ruaj en ellos, y la unción enseñará todas las cosas. Pondré mi espíritu en ustedes, y mi espíritu les enseñará todas las cosas. Por eso ya nadie más le dirá a su hermano, conoce al Señor. Y quiero invitarte ahí al Brit Hadashah también, a lo que es Aleph de Yohanan. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20, y de ahí nos brincamos al 27, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Ya lo tiene ahí, cuando usted lo encuentre dice amén. Y leemos el verso 20, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Mire lo que dice ahí. Pero ustedes han recibido la unción del Mashiach, del Santo, y saben discernir
a estos hombres. Verso 27, nos brincamos. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña todas las cosas. Y la unción es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en el Mashiach. Entonces estamos viendo que cuando Yohanan habla, él no habla como si él tuviera la última palabra. No, Señor. Él habla diciendo que el Ruach HaKodesh mismo enseñaba toda la emet, toda la verdad, y él los guiaría a toda verdad. Bendito sea el Eterno. Mas, sin embargo, él también estaba enseñando y estaba diciendo que si alguien no escuchaba lo que decían los Sheluhim, los emisarios, los apóstoles, que estaban llenos del espíritu de Emet, ahí había un problema. Era porque estaban bajo la operación de un ruach, de un espíritu de error, Mas, sin embargo, él atribuía la verdadera enseñanza al Ruach HaKodesh, pero él mismo enseñaba por mandato del Ruach HaKodesh. Yohanan mismo enseñaba por mandato del Ruach HaKodesh. Nuestro amado Mashiach Yehoshua dijo: el Ruach HaKodesh dará testimonio de mí, y vosotros también. Es decir, que el Ruach HaKodesh da testimonio. Pero le pareció bien al Ruach HaKodesh, en nombre de Adonai Yehoshua, regalarle a la Kehilá unos Sheluhim, apóstoles, para hacer algunos trabajos, como por ejemplo también los Besorim para evangelizar, los Sheluhim para misionar, también los maestros para discipular, los Sheluhim para abrir obra, los Roim para apacentar, para enseñar a la Keilah, para instruirlas, para ponerlas en orden, para corregirlas si era necesario. Si había desorden, había que corregir las deficiencias, nombrar ancianos, hacer el cuerpo de gobierno. Es necesario. Auditar si es necesario lo que pasaba dentro de las Kehilot, confirmar la emuná también. Si había acusaciones en contra de los ancianos, tenía que haber un supervisor, los Sheluhim, oír y tomar medidas, tomar decisiones si era necesario. Reunirse en concilio, como los Sheluhim lo hicieron varias veces, y tratar los asuntos que tenían que ser tratados, esclarecidos y llegar a acuerdos para estandarizar el sistema, para estandarizar, la enseñanza, la doctrina, la interpretación correcta de la bendita Torah. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas que se nos presentan en el camino es voluntad del mismo Eterno. Él ya las puso por delante. Por eso nos dice el Sheliach Shaul, que a los que amamos al Eterno todas las cosas nos ayudan para bien, y esto de acuerdo al llamado y al propósito del Eterno. Para eso el Eterno le da a la Kehilá ese cuerpo de gobierno. Le da lo que son los Sheluhim, los apóstoles, los Nebim, los profetas, para que proclamen lo que es el Ruach de la palabra, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien a estar a cuentas. ¿Cuál es? La bendita Torah, el Berit Hadashah, y dar a conocer los misterios y el ministerio de Mashiach. Le da también a la Keilah los Besorim, los evangelistas, para ir y predicar las buenas nuevas de salvación y para enseñarle a otras personas a conocer al Mashiach, Yehoshua, y alcancen la salvación. También lo que son los pastores, para que apacienten al rebaño, y también los Morim,
los maestros, para que enseñen Torah a la Kehilá. Entonces existe, según la voluntad del Eterno, 12 fuentes y 70 palmeras. Y todas ellas en conjunto forman un hermoso oasis. Y eso representa el ministerio del Brit Hadashah. El ministerio de lo que es el pacto renovado. ¿Por qué? ¿A dónde te llevan? A una comunión con los Sheluhim, con los Besorim, con los Nebim, con los Morim, con los Roim, Beshem de Josué Hamashiach. Te llevan a trabajar con el liderazgo. ¿Para qué? Para que te acompañen en el proceso, para que crezcas. Por eso dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. El número 12 que aparece allí, esas 12 fuentes representan a los 12 Sheluhim, a los 12 apóstoles. ¿Y los 12 apóstoles qué representan? El fundamento. Efesios 2:20. ¿Cuál es ese fundamento? La doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yehoshua HaMashiach mismo. Bendito sea el eterno Jehová Sebaot. Bendito sea nuestro abacados, porque vamos entendiendo que el ministerio es importante, que el gobierno puesto por el Eterno, la autoridad puesta para el Eterno es importante y que tenemos que hacerla partícipe de toda buena obra, de todo bien y de toda bendición que el Eterno nos brinda, que el Eterno nos da. Y sumarnos a la visión del ministerio, sumarnos, ser sumisos, sumarnos a la misión, a la visión, a la meta y los objetivos. En otras palabras, no ser rebeldes. Bendito sea nuestro abacados. Pero mis amados, le vamos a poner pausa en este punto y vamos a continuar el próximo viernes. Recuérdeme, 6:30 am horario pacífico. Por ahora nos vamos a quedar aquí en este punto. Recuerde, en la importancia del ministerio y que llegar a Elim y encontrar las 12 fuentes y las 70 palmeras es llegar al ministerio, y que el ministerio es necesario para tener instrucción, para tener reposo, para tener descanso y tener quien nos instruya, hasta que lleguemos a la unidad de la emuná, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Amén. Bueno, mis amados, mientras tanto aquí le ponemos pausa y mi deseo es que toda esta enseñanza sea de bendición para tu vida, y si lo está haciendo así, comparte las enseñanzas con otras personas, con amigos, con familiares, con hermanos en la emuná, y será de bendición. Que el Eterno os bendiga y os guarde, que Él tenga misericordia de cada uno de vosotros y derrame abundancia de paz. Y mis amados, que la gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua sea con cada uno de vosotros de manera abundante. Amén, amén y amén. Nos vemos próximo viernes, 6:30 am, horario pacífico. Amén, mis amados. Amén.